Universidad de San Pablo, muchas gracias por estar aquí en Eclesia Domingo con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Si hablamos de la Unión Europea y del proyecto europeo, tenemos que hablar también del cristianismo, ¿no? ¿Cómo han estado relacionados a lo largo de la historia? Porque en sus inicios los propios fundadores eran todos cristianos. Sí, no solo la Unión Europea, lo que somos los europeos, la mochila que llevamos a cuestas, que es nuestra historia bimilenaria, se asienta en tres elementos: la filosofía griega, el derecho romano y la identidad cristiana. Todo esto ha ido modelando lo que somos hoy. Y precisamente a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza a surgir esta intención de crear algo, bueno, pues quien lleva a cabo todo este proyecto, quien lo cocina, quien lo pone en marcha, es providencialmente hombres de diferentes nacionalidades, pero que tenían cosas en común. Y una de esas cosas era la fe. Todos eran creyentes: Adenauer, Schuman, Alcide de Gasperi, personas que en su respectivo país, Francia, Alemania, Italia, también en menor medida el Benelux, compartían esa identidad cristiana. Todos eran hombres de fe que incluso en el periodo anterior pues les llevó a pasar vicisitudes como, por ejemplo, ser represaliados, encarcelados, incluso tener que huir del régimen fascista, como fue el caso de Gasperi. Cuando cristaliza esto que hoy llamamos Unión Europea, con la famosa Declaración Schuman y los primeros pasos, pues los elementos básicos, los elementos constitutivos no nos suenan raros desde el punto de vista de la fe. Sí que es verdad que no se habla de la religión oficial ni en el Tratado de Lisboa ni en el Tratado CECA, pero sí que, por ejemplo, el tema de los valores ha sido una cuestión muy importante. A día de hoy lo tenemos en el artículo 2 del TUE, que habla de cosas como la dignidad humana, la igualdad, bueno, este tipo de cosas que nos vienen de la herencia cristiana, que a día de hoy pues están un poco olvidadas en cuanto al origen, pero que sin duda están muy al día. Vamos a hablar de esos valores, de esos principios que rige la propia Unión Europea, que tienen origen en esa fe cristiana de los propios fundadores, y cómo a lo largo de la historia quizá, no sé si se han ido interpretando de una manera distinta a cómo se originaron, pero en lo práctico, la gente que nos está viendo ahora y que a lo mejor tiene cierto desapego con las propias elecciones europeas, ¿realmente lo que se decide en Estrasburgo y en Bruselas, que es donde está la sede del Parlamento Europeo, cuánto nos afecta de manera directa en nuestro país, en España, en nuestro día a día? Pues mira, mucho más de lo que pensamos. Nosotros tenemos la tendencia a pensar que lo que viene del Congreso viene parte de cero, pero hasta un 70% de la legislación que aprueban las cámaras, el Congreso y el Senado, viene determinado de una manera o de otra por la labor, por la legislación europea, ¿no? Es decir, que lo que decidamos hoy en las elecciones al Parlamento, con nuestro voto, con nuestra voz, apostando por la candidatura que más refleje nuestras inquietudes, nuestros anhelos o nuestras creencias, básicamente, esa traslación de nuestra voz al hemiciclo es importante por eso, porque va a influenciar al menos el 70% de lo que luego en España, en el resto de Estados miembros también, pero en nuestro caso en España, aprueben el Congreso, el Senado, y obviamente eso sí sabemos que repercute de una manera más directa en nuestras vidas. Y además no solo eso, las políticas que se llevan a cabo desde la Unión Europea. Por ejemplo, yo vengo de la universidad, el programa Erasmus. El programa Erasmus es una de las joyas de la corona, el buque insignia en cuanto a fábrica de europeístas, porque por todo lo que supone, las oportunidades, uno puede ser euroescéptico, pero no puede negar que la oportunidad de llevar a tu hijo a una universidad extranjera con todo lo que ello conlleva, bueno, pues es una oportunidad que sin duda le beneficia a futuro. Todo eso viene determinado por el Parlamento Europeo. Muchas veces lo vemos como algo lejano, quizá también hay veces en las que, bueno, pues las propias instituciones no han llevado a cabo la labor de comunicación, incluso de transparencia, podemos llegar a decir, que correspondería, pero nos influye muchísimo más de lo que nos pensamos. Precisamente esta cifra yo es la que tendría muy presente, el 70% de la legislación que se aprueba en España. Que afecta de manera directa a España, se decide tanto en Estrasburgo como en Bruselas por los propios eurodiputados. Porque luego la relación que tiene el Parlamento Europeo que hoy decidimos con el resto de instituciones, ¿cuál es? Es decir, ¿a partir de esta elección se van desencadenando otras muchas, como por ejemplo en la propia Comisión? Sí, funciona muy parecido al caso español. Nosotros no elegimos directamente al presidente del gobierno, elegimos a unos diputados que luego a su vez eligen al presidente del gobierno. En la Unión Europea hay matices, pero sí que es verdad que el presidente o presidenta que proponga el Consejo Europeo para presidir la Comisión tiene que recibir la luz verde del Parlamento, y no solo el presidente o presidenta de la Comisión, porque parece que la presidenta actual tiene aspiraciones y posibilidades de repetir, sino que además, y esto es una innovación que no vemos en España ni en muchos Estados miembros,
no solo el presidente de la Comisión, también los comisarios, lo que serían los ministros europeos. Tienen que recibir el ok individual, uno por uno, tiene que recibir la luz verde del Parlamento y además enfrentar lo que se llaman como hearings, que son una serie de audiencias en los que son juicios incluso muy sumarios, y el Parlamento Europeo, los propios eurodiputados, en todas las elecciones que hemos tenido y cuando ha habido que conformar la comisión sucesiva, ha tirado a algún candidato. O sea que la influencia del Parlamento a la hora de decir este señor o señora sí, este no, este es apto, este tiene problemas de conflicto de intereses, hace una labor muy estricta, muy minuciosa y se lo toma muy en serio. Los candidatos están elegidos, perdona, o están en principio propuestos por los gobiernos de cada país, ¿no? No por el Parlamento, sino por el gobierno central del país. Sí, en este sentido el Consejo Europeo actúa una especie como de jefe de Estado, ¿no? Es la reunión de los 27 líderes europeos, jefes de Estado de gobierno, según la normativa interna, en nuestro caso el presidente del gobierno, porque el rey no tiene competencias. Bueno, en el caso de Francia sería el jefe El presidente de la República, pero cada Estado designa a un comisario de su nacionalidad. Así que es verdad que el país que tiene la presidencia de la Comisión, pues en este caso si Alemania repite con von der Leyen, Alemania no nombraría un comisario porque la comisaria ya sería la presidenta, pero son los líderes los que cada uno designa un candidato a comisario o dos, porque la vez anterior, ya en 2019, que la presidenta von der Leyen pidió que se propusieran dos, un hombre y una mujer, para intentar que fuera una comisión paritaria y para también tener ella un poco más de margen de maniobra a la hora de decidir en quién confiar, puesto que va a llevar una cartera, en algunos casos de muchísima relevancia, y además en esta ocasión ella ha propuesto también una cartera dedicada a defensa, cosa que hasta ahora no teníamos ni hemos tenido. Ahora vamos a hablar de la importancia, por ejemplo, que va a tener la defensa en estas elecciones europeas y en los próximos 5 años en la política europea. Hablabas del programa Erasmus como una de las grandes joyas de la corona que tiene la Unión Europea por el hecho de que fabrica europeístas y además muy jóvenes. Tú que das clase en la universidad, ¿notas que el desapego que los jóvenes tienen con la política a nivel nacional la tienen también con la política a nivel europeo? Intentamos que no la tengan. Ahí entra también un poco nuestra labor pedagógica, ¿no? Yo precisamente este cuatrimestre estoy dando una asignatura de Unión Europea, con lo cual intento que todo esto sea una realidad mucho más cercana. Pero en el momento en el que un estudiante viaja, y no necesariamente tiene por qué tener recursos económicos, porque cualquier estudiante español que quiera puede hacer una estancia de movilidad, las bondades que eso supone, pues el no tener que sacar, por ejemplo, un visado, lo estamos viendo con aquellos estudiantes nuestros que quieren seguir yendo al Reino Unido. Bueno, ahora el Reino Unido necesitas un visado, te impone ciertas restricciones, no puedes acceder a según qué financiación, puesto que ya no es una zona Erasmus, es un convenio bilateral. Las bondades de viajar, por ejemplo, en mi caso, yo estuve un año viviendo en Polonia, no tuve que sacarme un visado, no tuve que hacer trámites. Con el DNI me vale, el vuelo un poco largo, pero bueno, era como viajar a Palma de Mallorca o a las Islas Canarias. A la hora de residir no necesitamos un permiso de residencia, hay ciertos trámites que hay que hacer, incluso uno se puede llegar a empadronar y votar en las elecciones locales de allí, ¿no? O sea que eso también es la posibilidad de participar sin tener la nacionalidad de un país en otro diferente. Y además el intercambio cultural, el conocimiento de otra realidad, de otra forma de ver la vida, de entender, bueno, lo que somos, que al final compartimos muchas más cosas, pero ese intercambio yo creo que es la experiencia más enriquecedora y sobre todo el bagaje personal y de experiencias no solo académicas, que también, pero también vitales, el aprender, por ejemplo, me contaba un alumno que había aprendido a poner una lavadora, esas cosas que uno piensa que, bueno, mete la ropa, hay un agujero negro y sale en el armario, bueno, pues descubre uno que no es así, y todo esto financiado con ayudas de la Comisión o de otras instituciones, con lo cual son bondades que, bueno, fabrican europeístas, pero sobre todo acercan el proyecto europeo a la realidad de los más jóvenes, que son aquellos que están llamados a dar el siguiente impulso generacionalmente hablando. Hablemos de los debates que van a estar encima de la mesa en los próximos 5 años y que ya hemos visto cómo en los últimos meses, en el último año, ya se han ido poniendo de manifiesto, ¿no? Un poquito en clave de precampaña electoral. Sin duda tenemos que hablar del tema migratorio. Actualmente la regulación que hay migratoria, el Pacto Migratorio Europeo, ¿en qué consiste y si hay visos de que se pueda modificar en un futuro? Es decir, si lo que votemos hoy con respecto a los programas electorales que tengan los partidos con respecto a inmigración puede variar algo o no. Bueno, aquí en temas de inmigración, una cosa es lo que tenemos planteado ahora, igual inmigración o cualquier otro tema, porque los partidos no se presentan con un programa paneuropeo, sí lo hay un programa marco, sobre todo las principales familias europeístas,
la de los socialdemócratas, los conservadores, los demócratas cristianos, pero si nos fijamos, cada partido a su vez hace un programa nacional, con lo cual luego no se trata de encajar 8 programas diferentes, sino 8 multiplicado por 27 en el mejor de los casos. Por tanto, al final, en la Unión Europea pasa algo que no es tan común en la política española, y es la convergencia de ideas, sobre Los todo acuerdos entre partidos las grandes políticos. coaliciones que hemos hablado en España y que en Alemania han funcionado, funcionan desde hace muchísimas décadas en Europa. En Europa las comisiones y el apoyo parlamentario se ha sustentado en lo que llamamos la gran coalición de centro o en torno al centro. Quizá esta noche el Parlamento que salga de las urnas ofrezca una dinámica diferente, una geometría mucho más variable, pero se ha construido en torno al centro. Los centristas esta legislatura en Renew, los socialistas y los populares. Cuando hablamos de migración, pues no tenemos que olvidar que tenemos un conflicto en Ucrania, un conflicto que nos ha hecho recibir más de 7 millones, según cifras oficiales, sobre todo por Polonia. Hemos activado un instrumento legislativo que tenía 20 años, que pensamos que no servía para nada y lo hemos activado. Precisamente eso nos ha permitido dar una respuesta mucho más común, sostener sobre todo aquellos países que están en la frontera, pues como por ejemplo digo el caso de Polonia porque es por donde han entrado casi el 90% de los migrantes. Hace unos 10 años tuvimos también el caso de Siria, los migrantes sirios, todo el drama del Mediterráneo. Eso es una realidad que independientemente del periodo va a estar presente, sobre todo en nuestro caso que estamos al sur de Europa y nos toca mucho más de cerca. Pero gracias a ese instrumento legislativo que aprobó el Consejo, pero también el Parlamento Europeo, a propuesta de la Comisión, ha permitido dar una respuesta al conflicto en Ucrania. Quizá no haya sido la óptima, pero sí que ha sido mejor esa respuesta que una no respuesta. Y en esa labor, en ese proceso de aprobación de la normativa, el Parlamento tuvo también su papel importante. Otro de los debates que se ha producido en los últimos meses, en las últimas semanas, fue lo referente al derecho a la vida, con esa inclusión, ¿no?, o esa petición del propio Parlamento Europeo de incluir dentro de la Carta de Derechos Fundamentales el derecho al aborto. Esto, a partir de ahora, ¿qué camino va a recorrer y cómo de influyente puede ser lo que votemos hoy, 9 de junio, a este respecto? El Parlamento Europeo tiene capacidad de acción, pero no todo lo que aprueba son leyes. Y no tiene iniciativa legislativa, como lo tiene, por ejemplo, el Congreso o cualquiera de los parlamentos nacionales. Quien empieza la tramitación de la legislación es siempre la Comisión. Por tanto, sin ese primer paso de quien lidera la Comisión o del Colegio de Comisarios, el Parlamento y el Consejo no pueden actuar. Pueden actuar, por ejemplo, apoyando mociones, resoluciones, que son opiniones, por así decirlo, para que nos entiendan los telespectadores, de la institución, ¿no? Pues, por ejemplo, una posición sobre el tema del aborto en solidaridad, por ejemplo, cuando sucedió todo el desastre en la isla de La Palma por la erupción del volcán, manifestando la solidaridad de la institución. Eso sí se puede hacer. Una declaración del Parlamento pidiendo que se haga un poco lo mismo que se ha hecho en Francia, constitucionalizando el derecho al aborto, o el mal llamado derecho al aborto, es algo que, bueno, estaría sobre la mesa, pero para reformar los tratados no solo interviene el Parlamento. Hay que abrir un proceso que podríamos llamar de reforma constitucional, que abriría, por hablarlo un poco de manera coloquial, si me permitís la expresión, abriría un melón importante, sí, sobre todo por cómo debería ratificarse cualquier modificación que se produjera. Hay mecanismos dentro del propio tratado, pero hay que aprobar. Sería una especie de enmienda constitucional, puesto que el Tratado de Lisboa es nuestra Constitución, hablando un poco, dejando un poco los tecnicismos de lado, pero cómo esa enmienda constitucional entraría y adquiriría vigor requeriría la unanimidad de los Estados miembros, y esto implica que cualquiera puede votar en contra, y con un voto en contra ya no la hay. Bueno, pues como ven, hay un montón de temas súper interesantes encima de la mesa del Parlamento Europeo que hemos analizado con Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones y Derecho Internacional en la Universidad de San Pablo. Gracias por darnos las claves de la importancia que tiene este día 9 de junio de elecciones europeas. A vosotros, muchas gracias.